Hoy, en Punto Rojo, Manuel Adorni, el vocero del presidente Javier Milei y el hombre, la estrella rutilante que acaba de ganar las elecciones en Buenos Aires. Hablaremos con él de todo lo que ocurre en Argentina, de la voluntad de cambio de paradigma político y democrático, pero también de los errores que cometen, de las contradicciones. Hablaremos de Karina, hablaremos de Milei, hablaremos de él mismo, de su propia vida, de qué siente, cómo lo vive. Hablaremos de política, pero de política y al mismo tiempo de democracia. Con Manuel Adorni, sí, el vocero de Javier Milei. Manuel Adorni nació el 28 de febrero de 1980 en la ciudad de La Plata. Es economista, contador público y docente. Durante su juventud, tuvo una temprana incursión en el mundo digital, participando en redes informáticas y manteniendo un sistema de comunicación pionero. Más adelante, desarrolló una destacada carrera como comunicador. Fue columnista en medios digitales, conductor de radio y panelista en programas políticos de televisión, donde se hizo conocido por su estilo directo y provocador. Su entrada a la política comenzó en 2019, cuando fundó un espacio liberal que luego daría lugar al Partido Republicanos Unidos. Sin embargo, fue en 2023 cuando dio un salto a la primera línea política. Javier Milei lo designó como vocero presidencial. Desde el 10 de diciembre de ese año, Adorni comenzó a dar conferencias de prensa diarias desde la Casa Rosada, consolidándose como una de las figuras más visibles del nuevo gobierno. En septiembre de 2024 fue ascendido a secretario de Comunicación y Medios, con rango ministerial. Desde entonces, lidera la estrategia comunicacional del oficialismo, incluyendo decisiones como la disolución de la agencia Telam y el traspaso de medios públicos con el objetivo de su eventual privatización. En mayo de 2025, Adorni fue el candidato más votado a legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezando la lista de La Libertad Avanza y obteniendo más del 30% de los votos. Hoy, es una de las voces más influyentes del oficialismo, con fuerte presencia en redes sociales, una relación tensa con los medios tradicionales y un discurso alineado con las ideas de libertad económica y enfrentamiento al status quo. En lo personal, está casado y es padre de 2 hijos. Buenos días, Manuel Adorni. Estoy ante la estrella más rutilante del gobierno de Milei. Mi primera pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿De tú, de usted? De ti. Y la verdad que para mí, lo hablábamos fuera de micrófono, yo vengo de los medios, ¿no? Vengo de hacer muchos años medios de comunicación y te he entrevistado yo a vos un montón de veces cuando hacía programas con algunos conductores y con algunas figuras de los medios de comunicación tradicionales, y siempre eras una figura difícil vos para conseguir, ¿no? Así que un placer estar acá y un placer que ahora se esté dando. El placer es mío, sin duda, y creo que ahora difícil eres tú, que tienes el cargo que tienes. No, y no soy la estrella más relevante. La estrella más relevante en tal caso es el presidente. La estrella relevante seguro, después, la que está, la rutilante sí, estás creciendo. Y después sí, hay todo un equipo, un gabinete que me parece que todos tenemos una cuota de mucho trabajo, de mucha exposición, de mucho, suena feo, no de éxito por el éxito mismo, sino de éxito por los resultados que vamos consiguiendo después de 1 año y medio de gobernar un país absolutamente devastado. Así que creo que todos hacemos un gran equipo. Entiendo igual el punto, tengo mucha exposición y logramos transformar tal vez la parte mía, que es una parte chiquitita, ¿no?, de mi trabajo de vocería, en un producto donde logramos que escuchar a un funcionario público, que habitualmente es odioso, digamos, nadie quiere escuchar a un funcionario público, que acá lo hayamos transformado en algo que la gente entiende que puede llegar a ser relevante o que puede ser interesante. No tengo ninguna duda que en este gobierno tenemos figuras como Patricia Bullrich, como Caputo, por supuesto el presidente, por supuesto Karina Milei, evidentemente, sí, pero como estrella rutilante, el último gran éxito de La Libertad ha sido tú, por tanto estamos ante un personaje que está creciendo. Es cierto. Me parece que además ha sido un éxito rutilante, importante, y que marca un eslabón más en una carrera, digamos, de dominio de la vida política argentina.
Buscando, voceando para conocerte mejor, me ha sorprendido y casi como curiosidad personal la cantidad de elementos biográficos que podían ser medio paralelos entre tú y yo. Yo no estudié periodismo, pero me he ejercido en el periodismo como tú. Soy disruptiva, he luchado contra el pensamiento único, creo que tú eres disruptivo y has luchado contra Y el seguiremos. pensamiento único. Somos gente con coraje, tengo la impresión, al menos en las épocas más difíciles, cuando vas contra la corriente nada es fácil, ¿no? Y yo nunca quise entrar en política y estuve, luego no volvería. Tú también dices que no eres político, pero ahora estás en plena No, yo digo efervescencia, que ¿no? nosotros no somos la política tradicional, ergo yo no soy político o no soy político como se lo conoce o como uno lo rotula tradicionalmente, ¿no? La política tradicional yo la aborrezco, me parece odiosa, siempre me parece una porquería. Hoy, si se quiere, somos parte de una nueva política que entendemos que esto es un trabajo, mejor, peor, O sea, no es un plan de pensiones. con sus contras, y entendemos que en algún momento vamos a volver cada uno a nuestras casas a seguir con la vida que teníamos antes. Eh, y creo que eso vale para todos o para casi todos los que estamos Coincido plenamente gobernando. porque cuando la política se convierte digamos, en un trabajo eterno y en un plan de pensiones vamos Es un mal. trabajo, digamos, después que uno vaya encontrando su lugar y que uno entienda que este puede ser, lo puede disfrutar más que otras tareas que uno ha tenido en el pasado en otro ámbito, eso es otra discusión, digo, pero nadie se sumó a este proyecto del presidente Milei pensando que esto era eternizarse en un cargo, eternizarse en el poder o eternizarse en la vida política, ¿no? Lejos de eso. Veremos. De hecho, espero que termine en algún momento. Pretendo volver a mi vida anterior o a mi vida normal. Es difícil, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Es evidente que vosotros planteáis una regeneración a todos los niveles de la República. En la perspectiva económica, el cambio es claro, hay un cambio de paradigma. Creo que humildemente es un cambio de paradigma exitoso. Como mínimo, la imagen exterior de Argentina se ha consolidado en el terreno económico. Y además con el milagro de que hacéis un cambio de paradigma menos traumático de lo que era imaginable. Sí. Con menos... En ese terreno tengo poca discusión, me parece muchas expectativas, como todo el mundo, a que esto continúe consolidándose y acabe de cerrar ese cambio de ciclo. Pero en la regeneración democrática estoy sufriendo un poco, ¿puedo decirlo así? Puedes decir Como lo que espectadora quieras. y amante de Argentina, que casi es mi segunda piel. Este país es tan democrático que puedes expresar lo que quieras, claro. Vienes del periodismo, Sí. pero estás en un gobierno que dice, en algunas ocasiones, que no se odia suficientemente a los periodistas. He llegado a ver al propio presidente retuiteando esa frase, no se odia suficientemente a los periodistas. Eso no me parece regeneración democrática, me parece poner en duda uno de los controles y de los pilares de la democracia, que es la libertad de opinión y el ejercicio del periodismo. ¿Cómo un periodista que ahora hace de vocero está en un gobierno que se dice eso? Mira, es bastante larga la respuesta que te tengo que dar, lamentablemente, precisamente porque vengo de los medios de comunicación, vengo de la actividad periodística. Primero que uno, cuando era periodista o oficiaba de persona que interactuaba con periodistas en medios de comunicación, lo cierto es que uno veía las cosas que hoy uno describe, ¿no? O sea, uno veía cuando a uno le complicaban una entrevista con determinado personaje. A mí me ha pasado con el propio Javier Milei cuando no era presidente, pero que se perfilaba como un político o como una figura política relevante. A mí me han pedido que no hable de ciertos temas, me han pedido que hable de ciertos temas. Yo veía cómo eso pasaba con... Concrétamelo, es decir, cuando estabas en los medios de comunicación... En radio o en tele. A mí me han echado de la tele por simpatía con el presidente, no era presidente, ¿no? Pero, entonces uno veía lo superficial de algo que estaba podrido. Tal vez ahora lo que pasa de este lado es que uno lo ve mucho más a flor de piel, ¿no? Mucho más cruel todo eso. Pero que nada tiene que ver con el espíritu democrático
que queremos, que deseamos y que además tenemos y defendemos. Y nadie duda de que el periodismo es fundamental. Lo que tenemos grandes dudas es que una fake news, que una mentira, que un periodista, bueno, no son periodistas, pero un periodista devenido en periodista militante haga algún aporte a la democracia, digo, con mentiras y... yo te puedo contar sobre mí mismo, digamos. De mí han dicho, desde que choqué y maté personas en un accidente automovilístico estando borracho, hasta que contraté a toda mi familia en el Estado, hasta que tengo 250, lo que acá se llama ñoquis, digamos, el que cobra sin trabajar en el área que yo manejo, y así te puedo seguir enumerando decenas de fake news o de noticias falsas. Eso no es democracia. Es sorprendente porque leí que teníais un plan de inteligencia, me parece que se llamaba, que tenía que ver con la lucha contra los fake news y contra la propaganda en los medios, etc. Y es el mismo plan que tiene Pedro Sánchez en España, que ha sido muy criticado por la derecha. Es verdad. En todo caso, el titular es el mismo. El titular es vamos a luchar contra las fake news, contra la propaganda. En ese caso lo hace un gobierno socialista que está como está, la situación en que está totalmente erosionado. Pero vosotros sois de otro color. Lo que te pregunto es, cuando uno tiene el poder, ¿no tiene la tentación siempre de controlar la prensa? Está bien la pregunta y sería correcta, pero el problema es que la pregunta la estás haciendo con el prisma de la vieja política. A mí, silenciar, vamos a suponer, ¿no? Que uno tuviese la posibilidad de hacerlo, porque lo cierto es que hoy uno no tiene la posibilidad de silenciar a nadie, digamos, con las redes sociales, es imposible. Pero vamos a suponer que en la hipótesis que lo pueda hacer. A mí no me molesta la crítica. De hecho, nosotros, ¿sabes por qué estamos gobernando? Por la crítica. Nosotros llegamos al poder gracias a la crítica, gracias a que fuimos grandes navegantes del mar de la crítica. Entonces a nosotros la crítica no nos molesta, a nosotros lo que nos molesta es la mentira. Y la vamos a seguir repudiando. De hecho, me voy a dedicar, a partir de la semana que viene o la otra, tengo que ver con mi equipo, de una vez por semana, de empezarle a contar a la gente cada una de las noticias falsas adrede que surgen en los medios de comunicación, atacando a gente que no tiene nada que ver. O al gobierno, o a funcionarios, o lo que sea. Manuel, la línea porque hay un delgada, tema. Vos, la línea es delgada, porque además, ¿sabes qué pasa? Mira, una vez una de las fake news fue que no me iba a presentar al debate de legisladores, de candidatos a legisladores en Cava. Ah, sí, lo vi. Bueno, ese periodista jamás teniendo mi teléfono lo tiene media humanidad, jamás me consultó a mí. A todo el que le consultaba, obviamente le decía, mira, sí, Manuel está confirmado, va a ir. Y el tipo al aire dijo, bueno, Manuel no va a ir, está confirmado, no va a ir al debate de candidatos. Bueno, termino yendo al debate de candidatos. Lo que uno hubiese pretendido es que al otro día diga, mira, me equivoqué. No mentí, me equivoqué, tenía hasta esa chance. Y tampoco lo hacen. Entonces ahí te das cuenta que hay una malicia y es adrede los comentarios que hacen algunos periodistas. Y te repito, eso nada tiene que ver con el espíritu democrático. Yo estoy totalmente de acuerdo, es que vivimos una época de falsedades terrible. Yo lo sufro, por ejemplo, personalmente. Sí, claro. El hecho de defender Israel en estos momentos te implica una cantidad de barbaridades en las redes y en todas partes, y de falsedades y de difamaciones que son muy difíciles de aguantar. Yo alguna vez he dicho que Internet es Goebbels con Internet, porque es la repetición y la viralización de la mentira. Dicho esto, sin embargo, es la línea entre el control de los medios y el control de la falsedad de los medios es muy delgada. Y el poder es el poder. Pero fíjate que lo que estás haciendo es una cadena de suposiciones. Me dijiste vieja política y ahora... No aplica, es que son viejas suposiciones que son válidas para la vieja política. ¿Qué es la nueva política? La nueva política es cargarse a los periodistas. Es muy válido lo que decís cuando del otro lado tenés a la vieja política. Pero acá no tenés gente que quiera manejar el poder para beneficio propio, ni el poder para sobrevivir. Me pides un acto de fe. Yo puedo creer que el presidente es honesto y que la gente que hay es honesta, pero eso es un acto de fe. Busca un periodista en Argentina, uno, Te desafío a que te diga que yo levanté el teléfono para decir no publiques esto, baja esto o hacer otro. Te desafío, uno, Hace un año y medio que estoy en una posición de poder. Búscalo. He leído cosas sobre tu papel como vocero, algunas sí las escucho porque me parecían barbaridades.
como también con la familia. Yo leí todo el tema de estar colocando a la familia, lo estuve investigando y se caía. Caía solo. Pero aparte, me han dicho que ha contratado como secretaria de Estado a mi hermana. Yo no tengo hermana. O sea, ni siquiera. Bueno, tu hermano sí que ha entrado en el Ministerio de Defensa. Sí, pero mi hermano hace 20 años que estaba en la administración pública. En todo caso, no tenía nada que ver conmigo. Sí que en cambio he leído que como vocero ha sido muy selectivo en qué periodistas podían entrar, qué periodistas no. En realidad... Estabas creando una casta de élite del periodismo, ¿es así? Es que acá se trabaja a metros del presidente de la Nación. Y el presidente de la Nación, y trabajar con el presidente de la Nación requiere que los periodistas que estén aquí tengan el expertise, o tengan la pericia, o tengan o tengan las habilidades para que la gente esté informada de lo que pasa en Casa Rosada. Y creo que eso no es ser más o menos de élite. Es simplemente que el periodista sea un periodista profesional. ¿Y quién decide quién es profesional? ¿Tú? ¿Tu equipo? ¿Quién lo decide? No, eso lo deciden... Primero, las acreditaciones no son de los periodistas, son de los medios de comunicación que la otorgan, si se quieren, o se la traspasan a los periodistas de sus medios. Por lo tanto, a priori, quiénes son los periodistas acreditados no lo defino yo, lo define el medio de comunicación que yo acredito. Yo acredito medios, no acredito periodistas. Y después, por supuesto que los medios tienen que tener algunas características, digamos, ser medios con alcance nacional, ser medios que tengan cierto nivel de rating o de no sé cómo le llaman en España, pero digamos, ellos están... Yo estoy para contar la verdad del gobierno y ellos están para informarle a la gente cuál es la verdad del gobierno. Cuando eso no se cumple, por lo que sea, hay que tratar de corregirlo. Entonces, no veo mal que tengan que ser periodistas con experiencia los que estén en Casa Rosada. No veo mal que los periodistas tengan que estar en la sala de conferencias donde puede estar el presidente de la Nación, puede estar el presidente de los Estados Unidos o puede estar el presidente de China. No veo mal que tengan que venir vestidos acorde a la ocasión. Digo, no me parece que sea ni antidemocrático, ni antirrepublicano, es como que yo haya venido a esta nota a hacerla en short y ojotas. Digo, vos me vas a decir, mirá, está el espíritu democrático bárbaro, pero venite bien vestido. Entonces no veo... Hay como una sensibilidad extraña con algunos temas de prensa. Yo creo que parte del periodismo, primero que no se adapta a los tiempos que corren, y después creo también que tuvieron 100 años sin que nadie tenga la posibilidad de responder lo que decían, porque no existían las redes sociales, porque la interacción con el público no estaba técnicamente no era posible. Y creo que ahora lo que se encuentran es que ante una barbaridad que dicen, una mentira, a los 2 minutos están... las propias redes sociales los castigan y les muestran la verdad. Pero las redes son la barra del bar a las 2 de la madrugada a veces, ¿eh? Estás invitada a dar de baja tus cuentas de redes sociales y no sufrir más. Sí, ciertamente. He visto algunas cosas en las redes sociales, incluso de los que están a favor de Milei. Sí, hay de todo, por supuesto. ¿Tenéis ahí al gordo Dan? Por cierto, mira, ahora que hablamos de él... Un gran tipo el gordo Dan. Seguro, pero dice cosas un poco gruesas. Cuando dijo que Maradona era Milei... Creo que eso era una ironía. Las redes tienen mucho de eso y cada personaje en las redes tiene su forma de actuar particular. A mí no me vas a leer en ningún tuit que no termine con fin. Lo sé, bueno, son parte del... ¿Te encontré alguno? Es parte del... Viejos hay, seguro. Pero ya te digo, me parece que hay un análisis hecho Para matar este tema... No estás muy de acuerdo conmigo, pero no importa. En algunos aspectos sí. En algunos sí. Yo creo que hay un abuso absoluto de la propaganda y de la manipulación. Creo que la gente que está en la gestión pública no tiene por qué aguantar la falsedad. Creo que hay que poner una cota a eso. Creo en el orden. Y el orden también tendría que entrar en las redes y en el periodismo, porque lo otro es la jungla. El que grita más o el que dice más barbaridades. En ese punto estoy de acuerdo. Lo que no tengo tan claro es que vuestro gobierno, que llega con aires de renovación, que esto es indiscutible, no tenga algunos tics que son antiguos. Y en el tema del periodismo, una cosa es decir, oye, yo quiero que los periodistas vengan a la Casa Rosada un poco arreglados, que sean gente respetuosa y que sean gente con currículum, de acuerdo. Pero de ahí a decir desde la presidencia no los odiamos suficientemente, eso ya no me gusta tanto. Es que no es a ellos. Ese es el tema. No es a ellos. ¿Periodistas? Es a los que... No.
Pero bueno, matémoslo. Bien en claro que el presidente, cuando cuestiona el periodismo, es al no periodismo, es Pues que lo al diga. que actúa. Lo dice. No exactamente así, porque el Sí, verbo lo es dice. grueso. Soy su vocero, te puedo asegurar que lo dice. Bueno, yo lo leo a él también y a veces no tanto, pero para cerrar este capítulo sobre el tema del periodismo y tal, perdono la pregunta porque es así que yo la veo de manera crítica. Has sido candidato a Buenos Aires, te decía Barcelona, Al legislador. a Buenos Aires, y has ganado además por méritos propios, sin duda, pero lo compartiste con tu cargo institucional como vocero. Sí. A mí eso me llama mucho la atención para mal. Yo creo que tendrías que haber dejado de ser vocero durante el tiempo que había la campaña electoral, porque se confunden los planos. Explícame por qué creíste que no se confundían los planos. Me río porque me vino a la cabeza Sergio Massa, ¿no? Que fue ministro de Economía. No fue hace tanto. Fue ministro de Economía, terminó de destruir el país y jamás nadie le planteó que tenía que, para ser candidato a presidente... De hecho, ¿qué haría un presidente que va por su reelección? Yo no te voy a defender a Massa, como puedes imaginarte. ¿Qué haría un presidente cuando va a su reelección? ¿Tiene que renunciar? Estás hablando del vocero. Estás hablando de la persona que habla con el periodismo y que cada día, que además hiciste muchas en campaña, está dando información. Hay una confusión de cargos ahí, entre el candidato... Yo creo que nadie confundió el cargo, y de hecho yo me entero se configura mi candidatura un jueves. Lo primero que hice, creo que ese mismo viernes, o si no fue el lunes siguiente, es aclarar que el que mezclaba o intentaba mezclar la campaña con mis conferencias de prensa, se terminaba todo, digamos, se terminaban las conferencias. Y creo que eso fue muy respetuoso entre el periodismo y mi persona, que de hecho te aclaro, mi relación con el periodismo es excelente. Lo he visto. Con el de Casa Rosada particularmente es excelente, con 1000 diferencias, pero excelente. Y creo que jamás, yo creo que nada se ha entremezclado. Y mi tarea de vocero, mi tarea de secretario de comunicación tiene muchísimas más funciones que el ser vocero. Y creo que en cada una de ellas las cuidé. De hecho, tuve denuncias maliciosas por suerte, y todas fueron desestimadas. No había razón alguna. Denuncias no veo ahí, lo que veo es crítica. Tuve denuncias y todas las denuncias cayeron porque no tenían ningún sentido. Yo lo único que hacía era, no me corrí ni una línea de lo que vine haciendo el último año y medio. Como vocero tienes que decir, por ejemplo, que hay espías rusos en Argentina. Como vocero tengo que decir todo lo que al gobierno le parece relevante comunicar. ¿Hay espías rusos? Hablamos de una red que estábamos investigando y que habíamos detectado, una red que podía ser que esté trabajando para la desinformación. De hecho, en contra del gobierno, por supuesto. Es algo conocido. Y es una investigación que sigue en curso, por lo tanto no te puedo dar mucho detalle, pero es una investigación que sigue en curso. La embajada se ha quejado, ¿no? La embajada de Rusia. Entiendo que la embajada de Rusia se ha quejado. Es conocido que hay labores de desinformación por parte del gobierno ruso en tantos y tantos aspectos. La vida política en Europa, esto es conocido. En Estados Unidos se habló mucho del tema. No me parecería extraño que en Argentina tuvierais también alguna penetración en ese sentido. No, igualmente vos me decís, bueno, era necesario contar o es parte de ser vocero contar esas cosas, y yo creo que todo lo que sea de interés nacional, por supuesto que las conferencias tienen un tiempo determinado, digamos, el tiempo es finito y uno agarra siempre los temas o selecciona dentro de los múltiples temas que hay, lo que hace es evaluar cuáles son los temas que más le pueden ser de relevancia al ciudadano de a pie o a la gente en general, y no fue más que uno de esos temas, digo. No, a mí me pareció interesante que lo hicierais público, porque este tipo de cosas, cuando le pones foco, se empiezan a solucionar. Se solucionan, ¿no? Es como el tema triple frontera, que por cierto, en este sentido, defiendo muchísimo el papel de Patricia Bullrich en el tema de triple frontera. Me parece importante. Es el tema de la penetración iraní en toda Latinoamérica. No sé si os preocupa en Argentina este tema. Bueno, la ministra Bullrich ha hecho un gran trabajo junto al ministro Petri, por supuesto. Bueno, de hecho tenemos leyes que todavía el Congreso nos tiene pendientes su tratamiento, que en las últimas conferencias de prensa lo nombré, sobre seguridad interior, bueno, tal vez no sobre frontera, pero sí sobre baja edad de imputabilidad,
Para nosotros es fundamental. De hecho, uno de nuestros, digamos, nosotros tuvimos casi, te diría, 3 ejes de campaña, o el presidente tuvo 3 ejes de campaña. Uno fue la economía, por supuesto, inflación, crecimiento, etcétera. Otro fue la batalla cultural o el explicar un poco las ideas de la libertad y plasmarlas en cada acción de gobierno. Y otra fue la seguridad. La gente votó seguridad, la gente votó por un cambio en seguridad. Y parece que en este año y medio, un poquito más, lo de Patricia Bullrich ha sido sublime. Participo de la idea que la libertad te empieza prohibiendo. La gente cree que la libertad es un concepto de permisión y la civilización moderna se basa en el verbo prohibir. Bueno, prohibir matar, prohibir la libertad es las normas, las leyes. Acá usamos la definición de Alberto Venegas Lynch, o el presidente es la definición que prefiere, pero que en definitiva es la que te resume mejor qué es la libertad, ¿no? Que es el respeto irrestricto por el proyecto del prójimo sin afectar la propiedad y... El orden democrático. Sí, a ver, sin molestar, hacer lo que quieras sin molestar al prójimo y sin cercenar sus derechos. El orden democrático garantiza la libertad, no la impide, eso está claro. Quien impide la libertad es montar un grupo de piqueteros en la calle, ¿no? Sí, el tema es que vos dentro del orden democrático podés tener siempre algún personaje siniestro y nefasto o algún equipo siniestro y nefasto, como por ejemplo hubo muchos, pero el de Alberto Fernández, cuando dentro del orden democrático te encerró, te castigó, te robó hizo todo lo posible para que esas libertades dentro del orden democrático no las tengas. El orden democrático es el concepto de civilización en el cual las normas y las leyes regulan la sociedad. Por supuesto. ¿no? De hecho, para nosotros... Lo otro era abuso, aquello era abuso. Para nosotros el respeto por la justicia, por la Constitución Nacional, para nosotros son pilares fundamentales. Pero me hablas mucho de libertad y habláis mucho de libertad, y no tengo duda de ello. En realidad, la libertad, carajo, que es la... Viva la libertad, incluso Israel lo ha asumido casi como un lema. Me parece el mejor eslogan de la historia y además tiene ese punto de coloquial, ese punto TikTok. Sí, que realmente... tal cual. Pero luego me traslado a Europa y sois amigos de lo peorcito de Europa. Orbán en Hungría, Vox en España. ¿Esos no parecen los mejores aliados para la libertad? ¿Y cuáles serían? No lo sé, hay gente en posiciones tradicionalistas o de derechas o liberales, muchas otras opciones. No sé, me imagino más cerca, por ejemplo, vuestra gestión del PP que de Vox, pero Vox viene del franquismo más duro y de posiciones de extrema derecha. Bueno, pero esa es la posición internacional del presidente, es la agenda internacional del presidente y entendemos que es las mejores alternativas para la batalla cultural y para la batalla contra quienes no quieren la libertad. Me acordaré de vosotros cuando me manifieste contra Vox en España, seguramente. Bueno, dentro de las libertades individuales. Sí, porque te aseguro que no me parece que sean defensores de la libertad. Y el caso de Orbán es muy claro, en Hungría es el país donde se ha deteriorado más la democracia. Es esa ambivalencia la que a mí me choca. Es decir, yo estoy como espectadora de Argentina y amante de Argentina y con muchas ganas de que salgáis del agujero que significó el kirchnerismo, totalmente. Que fue un proceso de putrefacción de todos los controles del Estado. A toda velocidad. Y en este sentido, sabes, porque me has entrevistado, que he sido muy crítica. Y por tanto yo me obligo a mí misma, humildemente, a miraros con la esperanza de la renovación. La renovación absoluta, lo cual implica en lo económico, en lo geopolítico, os habéis situado fuera del eje bolivariano, muy bien, ya tocaba que Argentina tuviera un papel en el mundo. Increíble que hayamos estado del otro lado, de todas maneras, ¿no? Increíble que hayamos estado del lado de los Castro, de los Maduro, de los que un Chávez... país como Argentina, fuera de la mano de los Maduro y de lo peor de Latinoamérica, de estados fallidos. Acá hemos condecorado a Chávez. No, lo vuestro en este sentido ha sido terrible. Yo fui muy amiga de Alberto Nisman, que te voy a contar de lo que siento. Si algo tengo ganas, si me permites la confesión, es de ver el juicio del memorándum. Quiero ver ese. Porque creo que fue casi un acto de traición a Argentina intentar pactar con el Estado que había matado a argentinos. En ese sentido, más claro no puedo ser. Por tanto, desde esta perspectiva de mirada
cómplice en el sentido de decir, a ver si lo conseguimos, si lo consigue Argentina, ¿no? Salirse en lo geopolítico, ahí estáis, salirse en lo económico y luego salirse en la regeneración institucional. Ahí vuelvo a tener mis aristas. Y te contaré, más allá del tema del periodismo que hemos hablado, es el verbo grueso, esa necesidad de utilizar permanentemente una cierta violencia verbal contra la oposición, alimentar el concepto de la grieta. Es decir, yo, por ejemplo, soy muy crítica con el kirchnerismo como concepto y con los gobernantes, pero no creo que toda la gente que vota al kirchnerismo sea mala gente o que sea gente que está a favor de la casta. Bueno, es gente que tiene opinión política en una democracia diferente a la vuestra. Todo eso es rescatable, pero vuestro discurso, el discurso de Milei, es un discurso de ataque permanente a todo un mundo que existe, que también es argentino y que debería regenerarse de otra manera. Es ahí en ese punto, ¿cuándo el presidente o cuándo vosotros globalmente dejaréis de hacer política de trinchera y de combate y empezaréis a hacer política institucional de normalización, bajar el ruido dialéctico y volver a una posición más política? Es interesante la pregunta porque creo que no es lo que vos manifestás en la pregunta lo que pasa en la realidad. Yo entiendo que el presidente tiene formas, digamos, que no han tenido otros presidentes. Gruesas, como las definís vos. El presidente ganó las elecciones a presidente de la nación con esas formas. Era candidato, ahora es presidente. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que los presidentes prometen lo que no cumplen en campaña y actúan de una manera y después son de otra. El presidente jamás se permitiría cambiar su forma de ser y actuar, sobreactuar o forzar una forma de expresión cuando no es la suya. Sería traicionar a los votantes cambiar su forma de ser. Interesante. O sea, me estás diciendo que yo puedo entender... El que quiere que el presidente cambie no lo debió haber votado. Y de hecho creo que no hay uno solo que lo haya votado que pretende que el presidente cambie. Por tanto, el presidente si el problema es las formas del presidente y no son la corrupción, el vacunatorio VIP, el vaciamiento del Banco Central, la destrucción del sistema energético, el 211% de inflación, estamos en un problema. Si el único problema del presidente son las formas, pues bienvenido sea. No me hagas esa trampa. Es decir, no es una trampa, es una descripción de los hechos. Estáis en el gobierno y todo eso que me has diseñado es lo que queréis luchar. ¿Qué es lo que te molesta del presidente? Me molesta... En ese tono grueso. No del presidente en sí, sino porque no solo es el presidente, también es una parte importante. Tú no usas ese tono, pero ni algunos otros ministros, pero sí que tenéis todo un fenómeno social vinculado al mileísmo que se ha convertido en un verbo muy grueso y en una agresividad verbal muy fuerte. Yo he estado en debates donde haces después de elogiar... Por ejemplo, el gordo Dan. Pero el gordo Dan sería lo más gordo porque... pero el gordo Dan es un ejemplo. Pero no solo él. Yo he estado en una televisión de las vuestras... ¿Y qué tenemos que...? Y en el momento que he hecho una mínima crítica, ¡buah!, te cae de encima, pero entonces, ¿no? ¿La propuesta cuál es? Que desde el poder cercenemos la libertad de expresión de un privado, como es el gordo Dan. No me hagas esa trampa tampoco. Pero estoy de trampa en trampa hoy. De trampa en trampa, porque sabes mucho. No, porque todo lo que tú me has definido, que el problema fundamental de Argentina, evidentemente, es lo que has definido. Pero ya estáis en el poder, estáis arreglando eso, o prometiendo que vais a arreglar todo eso y tenéis mucho trabajo ahí. Correcto. Lo que yo digo es que Argentina ha sufrido una grieta terrible que debería empezar a recoserse. En realidad tenía la impresión... Bueno, el tema es que entonces ¿cuál es no la ayuda el criterio... No, la grieta... y no es Gordodora, déjame con esto, no es Gordodara. No vamos a terminar peleando, me encanta. Pero en la grieta tiene que existir, porque de un lado tienen que estar los delincuentes y del otro lado tiene que estar la gente de bien. De un lado tiene que estar el laburante, del otro lado tiene que estar el vago. Te leí. De un lado tiene que estar el corrupto y del otro lado tiene que estar el tipo... ¿Eso es la grieta? Esa grieta tiene que existir porque es la única manera de que un país salga adelante. Por supuesto que vos después tenés una grieta inventada por vaya a saber Dios quién, que hizo pelear hasta familias enteras entre sí por temas que no valían la pena. Pero hay una grieta moral que tiene que existir. Está mal pretender, porque en definitiva es casi te diría una posición comunista, el decir que todos tenemos que ser iguales y que todos nos tenemos que abrazar. La grieta que tú me acabas de plantear, la separación entre
buenos y malos. Entre buenos y malos, entre el bien y el mal, para así decirlo, es tan indiscutible que no tengo nada que añadir. Yo creo que hay otra grieta que tiene que ver con los pro-Milei y los anti-Milei. Y en el anti-Milei hay mucha gente buena. No todo el mundo son malos, ni perversos, ni son Pero vagos. no me cabe en Y dudas esa que alguien grieta que sí no que votó a Milei es esa buen grieta tipo. no la ¿Qué tiene que ver? alimentáis. ¿No la alimentáis, esa grieta? Para nada. Esa separación de dos países casi, ¿no? Para nada. Porque yo estoy notando, lo que me pareció más grave del kirchnerismo fue el mesianismo. Yo no quisiera que Milei se convirtiera en otro Mesías. Si tenemos un país que tiene ascripciones religiosas a unos o otros, no tenemos un país democrático, tenemos otra cosa. Pero no entiendo, ¿por qué Milei se transformaría en un Mesías? O en un formato de Mesías. No tanto por él, por sus formas, sino porque estoy viendo un movimiento a favor suyo que tiene mucho que ver con la fe religiosa y no con el pensamiento crítico. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo, porque te he leído mucho, en que los países que funcionan bien son donde hay ciudadanos y no pueblo. El concepto de ciudadano, el concepto crítico de ciudadano. Y ante un Milei, uno tiene que tener esa mirada crítica. Esto lo hace bien y esto quizá no. Y yo no estoy percibiendo eso en todos los analistas que voy viendo en televisión cuando hablan de Milei. O están totalmente a favor y lo hace todo bien o todo mal. No veo ahí ese matiz crítico, porque todo no lo vais a hacer bien, todo no lo hacéis bien y todo no está bien. Mira, yo creo que hay mucho periodista. Hablamos de los medios de comunicación, pero obviamente que esto también se traslada a las redes y al economista o al periodista que no está en los medios tradicionales y que está en redes. Y creo que hay críticas sanas. Creo que hay un montón de críticas sanas. No creo que haya ¿El presidente no se encaja bien? No, te repito, nosotros llegamos al poder gracias a que eso existe, gracias a la crítica. Y gracias a que pudimos... Yo hace 15 años iba solo con el presidente, con quien después fue el presidente, a los programas de televisión más rancios y más olvidados de la televisión argentina a defender las ideas de la libertad. Y nos volvían locos, nos hacían operaciones, nos ponían enfrente de 200 piqueteros para que no podamos hablar. Y es parte de... Y nos criamos, digamos, en esa crítica. Nosotros al revés nos aburriríamos mucho sin la crítica. De hecho, mira, yo hago algo muy que nadie se da cuenta, pero vos sabés que yo en las conferencias de prensa, cuando me abro preguntas, me abro con agenda abierta, que no pasa nunca. Yo no pido que me pregunten sobre los temas que yo planteo. Yo que me pregunten sobre cualquier cosa. Así es que me preguntan a veces cosas que son delirantes. Porque me gusta la crítica, porque me gusta el debate y porque me gusta que nos enfrentemos en alguna idea para debatirla, incluso con el periodismo que yo sé que muchas veces es un periodismo que está sesgado por la ideología. No sé, entonces, quizá yo soy hija de la Ilustración, vieja política. No, pero no creo que pase eso. Y la necesidad de ganar elecciones a través del verbo gruesa y la violencia verbal cansa mucho, pero bueno. Si vos como periodista o como economista proyectás que, como pasó con un periodista que dijo... con un economista pasó peor. Con un economista que dijo la inflación en abril por el levantamiento del cepo va a ser de mínima del 5%. Vos podés equivocarte. Sin dudas. Y eso no va a tener crítica. A pesar de que nosotros te explicamos que los fundamentos técnicos indican que eso no va a pasar. Pero no importa, vamos a suponer que te doy el beneficio de la duda porque yo estoy gobernando, vos estás informando, podemos tener ahí la variable de que no me creas. Ahora, cuando en abril la inflación te dio 2,5, vos lo que tenés que decir es, mire, me equivoqué, no doblar la apuesta. Entonces, eso es un poco la crítica a la malicia y al insistir con cosas que tienen en su cabeza solamente como reales. No tenemos un problema con la crítica, jamás la tuvimos. Jamás. E incluso, te digo más, el presidente tiene reuniones con, él siempre lo nombra a De Pablo, gran economista, gran divulgador, y él siempre cuenta las diferencias que ha tenido con De Pablo. Hay una fantasía con que el presidente no escucha, no acepta crítica. Eso es falso. Pero eso es lo que te hace parte del periodismo que ha logrado que en gente con un nivel intelectual alto, como es el tuyo, creas que efectivamente el presidente tiene rasgos antidemocráticos o de Mesías. Yo no llego a considerar que los tenga. Yo digo que es una tentación posible. Que no me gustaría ver una Argentina que pasó de un Mesías a otro.
que haya pasado no me parece, estamos en un proceso, digamos, de consolidación, pero hay aspectos que... El presidente, y yo digamos, tengo amistad con él de hace muchísimos años, o sea que lo conozco cuando no era presidente, cuando no era diputado, y cuando, te digo, no era tan relevante en los medios de comunicación como después fue, por ejemplo, en Intratables, que vos también has compartido paneles allí. Y he sufrido los mismos que tú. Y es la persona más alejada de deseos de acumulación de poder y más alejada de acumulación de bienes materiales que he conocido en mi vida. No tengo duda de que es honesto, ¿eh? No la tengo. Si algún día la tengo, también lo diré. Sí, por no supuesto. la tengo. Y tampoco la tengo de que realmente es un outsider que entra en la política convencido de que tiene que cambiar la historia del país. Otra cosa es que sus maneras han creado todo un ejército o todo un discurso público que a mí me inquieta, sinceramente. Pero en cualquier Igual caso... los que rompen locales partidarios, los que van a dejar bosta de caballo en la Casa de los Diputados, los que tiran piedras, suelen ser de otros espacios y no precisamente fanáticos de Milei. Y eso es violencia real, no verbal, ciertamente. Y esa es la realidad. La única verdad es la realidad, ¿no? Bueno, la realidad también es a veces un espejo roto, ¿no? Cualquiera tiene un trocito. Karina es una mujer maravillosa, como dijiste. Sí. ¿Eso también es un acto de fe? Porque es como muy grande la palabra, maravillosa. No, la conozco. La conozco en lo personal. ¿Qué significa maravillosa? ¿En inteligencia, en emociones? En inteligencia, en emociones. Y para mí lo más relevante en lo humano. ¿Por qué se esconde tanto? No se esconde. No da entrevistas. Y eso no es esconderse. No, sí, un poco sí, tiene una relevancia pública importante. Sí, yo no recuerdo otros secretarios generales de la presidencia que hayan tenido mucha relevancia pública. Ella es la jefa. Está bien. ¿Tú no crees que Argentina tiene ganas de secretarios generales de la presidencia, ¿vos considerás que no tenían poder suficiente como para ser los jefes? Como ella no creo. Como que no lo creo en absoluto. Un día hacemos memoria de algunos, a ver qué te parece. Bueno, algunos pueden ser terribles. Pero, bueno, ella considera que no aportaría demasiado, digamos. Ella es una persona de trabajo, de gestión, de acompañamiento del presidente y ahora abocada también al armado de la Libertad Avanza. Y ahí el periodismo mucho no tiene tiene mucho para hacer. Yo de hecho le he dicho que por ahí en algún momento estaría bien que hable con la prensa o con que haga algunas notas, pero no es de su, no le llama la atención, no cree que le hace perder el tiempo, que no le aporta nada, que no aporta nada a lo que ella está haciendo. La transparencia pública también tiene que ver con la democracia. Pero la transparencia pública los gestores públicos tienen que explicarse. Yo creo que sí, pero... podés hacer un pedido de información pública y se te va a explicar todo y tenés al vocero que te puede explicar lo que quiera. Bueno, pero critícala un poquito, por Dios, ya que es maravilloso, algo debe haber. Son muy sensibleros. Les gusta a la persona. Mira, te voy a contar algo. Cuando se presentó la ley bases, una parte de la ley bases era el capítulo fiscal, no importa, temas internos que no tenés por qué saber, y los diputados estaban empecinados en que vaya el ministro de Economía a explicar los fundamentos del paquete fiscal. A lo cual, obviamente, era algo necesario que se vaya a explicar el paquete fiscal. Entonces enviamos a los técnicos de primera línea que tiene el Ministerio de Economía, a todas figuras incluso muy relevantes públicamente, y no querían. Querían el morbo de que vaya el Ministro de Economía. Y el objetivo que tienen que tener es que la gente entienda qué es lo que se está haciendo y que lo que iban a aprobar era acorde a lo que la gente necesita. Y sin embargo no, tenían el morbo de que vaya el Ministro de Economía. Entonces, a mí esos personalismos, que a veces se sienten heridos en su sensibilidad mucho por... No, pero ella tiene que dar la nota. Bueno, creemos que no es necesario. O ella cree que no es necesario. ¿Puedo hablar un poco de ti? Sí, podemos lo que hablar quieras. En un terreno un poquito Igual más pensé que estábamos hablando de mí desde que iniciamos. He leído que eres un hombre de fe. Católico, me parece, ¿no? ¿Lees la Torá también? Sí, cristiano. Cristiano. Más cristiano que católico. Más cristiano que católico. O sea, pero no importa, esas pequeñas diferenciaciones
serán no tan pequeñas para el religioso o el practicante o el más Yo soy conservador. lectora de la Torá y por tanto ahí es Yo tengo es la base tengo de la todo. Torá en mi casa, pero no, yo soy cristiano, fui de chico muy practicante, bueno, colegio católico toda mi vida, desde ¿Privado? los 3 años, privado, hasta que egresé a los 17. Y extremadamente creyente, ahora no practicante. ¿Qué significa extremadamente creyente? Que creo, efectivamente, estoy convencido de que somos nada. Que somos nada. Bueno, tú eres algo. Ahora. No, que somos algo ínfimo dentro de una inmensidad infinita. Sí, soy súper creyente. De hecho, creo que no tendría sentido, o que no tiene sentido no serlo. ¿No te has aproximado al judaísmo como Milei? No. No. No, igual soy un respetuoso de las religiones, que creo que todas comparten. Poco me importa tu religión, digamos. O sea, a mí lo que me importa es que seas, o en tal caso, es esa religión si te aporta algo para vivir mejor y Para construirte por dentro. para construirte y para hacer algo más y para desarrollar tu parte espiritual. Después, los pormenores de cada religión, la verdad es que me importan poco. No. De todas formas, bueno, ya sabes que yo tengo una gran estima por el pueblo judío y Yo también. además lucho Ujú. denodadamente contra el antisemitismo, que por cierto en Argentina está creciendo. El último informe de la Universidad de Tel Aviv hablaba de uno de los países donde ha crecido más. Pero incluso así, a pesar de eso, a veces creo que el presidente hace un exceso de exhibición de su sentimiento religioso, me parece. Creo que se confunden un poco los planos ahí. Pero bueno, vuelvo a ti. Son los sentimientos del presidente, no opino sobre eso. Pero claro, como son públicos hay que hacerlo. Además de un hombre de fe, eres gamer. ¿Juegas a juegos? ¿Tienes tiempo ahora? No, la verdad que no, pero creo que es un... ¿Cuál ha sido tu juego? No, pero en los últimos 10 años lo hacía por conexión con mi público, digamos, ¿no? Para que sea un momento de interacción. Pensaba que era con tu alma adolescente. Pero... Sí, mi alma adolescente la sigo teniendo y espero tenerla toda la vida. Y espero morirme con mi alma adolescente bien activa. Eso sale en 100 años de soledad. El tema es que, bueno, ahora los tiempos son otros, pero en cualquier momento voy a retomarlo. Voy a retomarlo para... Tomar el gamer. Y en el terreno del amor te veo muy enamorado. Las fotos, las imágenes, cuando hablas de tu mujer. Sí. ¿Lo has sido siempre enamoradizo? ¿O amas así? No lo sé, no sé. No sé, qué sé yo. Yo creo yo soy muy... no soy de los que cree que todo valió la pena. ¿En el terreno del amor? En todos los terrenos, me estás hablando del terreno del amor. Considero que lo único que valió la pena fue mi mujer. Bien. ¿Eres coqueto? ¿Te hiciste algo con el pelo? Leí en algún sitio. Sí, no de coqueto. Pero sí, tengo 2 implantes. A mí me gustabas con más calma. Otra fake news, que me lo hice con dinero público, ¿no? Los tengo hace 5 años. Lo he leído y evidentemente era mentira, pero... Y no son pelos de donde dice que son, ¿eh? Pero oye, la calva es muy atractiva. Yo tengo un marido calvo. Y oye, bueno, por eso te parece muy atractivo. Si no, no sería tu marido. Exacto. Le veo ahí una gracia. No. Yo voy a luchar toda mi vida contra la calvicie. ¿Sí? Sí. Uf, pero la lucha contra la biología es complicada, ¿eh? Y la estoy ganando, ¿eh? O sea, que eres eso, que te gusta gustar. No, me gusta no ser calvo. ¿No te gusta? Bien, solo eso. No, trato de cuidarme, lo que pasa que, bueno, son momentos. Ahora la función pública es muy desgastante, entonces cuidarte, estar bien, te cuesta más. Yo estaba mucho más cuidado antes que ahora. ¿Aún continúas con esa dieta terrible de Karina? Hice todas las dietas que existen, las hice. No cenes. Fantástico. Hice la del ayuno intermitente, que fue de las pocas que me dieron resultado. Y bueno, todo lo que se te puede ocurrir lo hice. Desde la dieta de la sopa, la dieta de la luna, la dieta de... todo. Hice todo. Eres un tipo divertidísimo. 40 años haciendo dieta. En general, con un cúmulo de fracasos atrás. Porque te gusta comer, supongo, ¿no? Y es uno de los placeres que uno tiene, Sí. ¿Dónde está el techo, Manuel? Empezaste en el periodismo,
defendiendo unas ideas que siempre has defendido en la misma línea. Conociste a Milei, entraste en su equipo, ahora has sido candidato, ganaste las últimas elecciones. ¿Te imaginas viéndote presidente? No, pero no, a ver, y esto es parte de la nueva política o de cómo uno se siente. Nosotros no pensamos qué vamos a hacer dentro de 2 años, dentro de 4, dentro de 8, dentro de 12. A priori la respuesta es no a tu pregunta, pero no te olvides que yo fui a hacerle una nota al presidente electo y salí de la nota siendo vocero. Siendo vocero. Entonces, hacer futurología Vi esa en nota, la este vi. plano es muy complejo porque yo me sumé a un proyecto. Yo no me sumé a un cargo, yo me sumé a un proyecto de... ¿Sabes por qué? Mira, ¿sabes por qué yo accedí a hacer el salto, digamos, al gobierno o al nuevo gobierno que se venía? Porque entendí que no había otra manera de que las cosas cambien para que mis hijos en 20 años no se vayan del país. De hecho, yo siempre cuento, yo estaba haciendo desesperadamente las ciudadanías italianas para mis nenes para que en 20 años se vayan del país y puedan buscar un futuro mejor. Y entendía que la única forma era sumarme al gobierno para que eso no pase, para tratar de evitarlo. Y todo lo que hago todos los días de mi vida es trabajar para que dentro de 20 años mis nenes ni se les cruce por la cabeza irse. Y esa es mi lucha de todos los días. Entonces, ¿qué voy a hacer yo dentro de 2 meses, 1 año, 10 años? No lo sé. Y si la historia me pone en algún otro lugar, lo voy a hacer bajo la misma línea de que en 20 años quiero vivir en un país normal, con futuro, donde mis hijos sean felices y donde quienes me rodean tengan expectativa en el futuro. Te agradezco la honestidad porque la mayoría dirían que no y tú dejas una puerta abierta en función de las No podría circunstancias. cerrarla porque la historia del último año y medio me marca que no se puede cerrar ninguna puerta. Hoy, donde me pide el presidente, voy a estar. Y tal vez, si eso ocurre en algún momento, seguramente quien me lo pida sea también el presidente actual. Entonces, nosotros no nos sumamos a una estructura de poder, nos sumamos a una idea de libertad que estamos aplicando cada uno desde su rinconcito y cada uno desde su escritorio. Y eso va a ser así siempre. Y el día que no querramos hacerlo más, o nos cansemos, o pensemos que no podemos aportar más nada, nos vamos a ir a nuestras casas, que es lo que no terminan de entender algunos. Y te digo más, cuando el presidente me diga, Manuel, hoy no podés aportar más nada a este camino que estamos, a esta transformación que estamos haciendo, me voy a ir feliz a mi casa y volveré a hacer la radio que amo y volveré a mis programas de streaming y volveré a tener una vida en otro ámbito. Nosotros tenemos otra filosofía y eso también es parte de ser creyente. Esto en algún momento se termina, me refiero a la vida. Yo le llamo a eso el Cuando esa síndrome. vida se termine, yo me voy a ir de acá sabiendo que hice todo lo que pude para que los míos y los argentinos estén mejor. Porque me tocó esto. El día que me deje de tocar, miré a mi casa a disfrutar los últimos años de mi vida con las cosas que me gustan. Yo le llamo a eso el síndrome del coche oficial, aquellos que no lo pueden dejar y que cuando lo dejan están perdidos y no saben. Eso debe estar lleno de gente así. Me imagino que sí. ¿Te has fijado que estamos al final? Y te agradezco mucho la sinceridad y el aguante cuando hemos tenido algún punto más crítico. Hemos conseguido estar 1 hora hablando sin hablar de Cristina. ¿Viste qué bien? Adiós, gracias. ¿Verdad? Ya tocaba, ¿no? Porque no paráis. Bueno, no hay mucho para hablar tampoco, ¿no? Bueno, Presa. parece que hace campaña electoral desde un balcón, pero en fin. Pero... Bueno, viste, hace lo que me acusan a mí de usar la vocería para hacer campaña y fíjate que lo que usa es una celda para hacer campaña a ella. Sí. Pero al margen de eso, creo que la justicia ha dictaminado y fíjate cómo el propio kirchnerismo creo que ha aceptado que la justicia, más allá de que no lo reconozcan públicamente, pero digo, ya no hay gente en la puerta de la casa. Me parece que todo se va acomodando a lo que es un sistema democrático y de división de poderes, ¿no?
Bueno, no Acabo sé si con- querías hablar de Cristina, pero... No. Quería constatar que se puede vivir en Argentina sin hablar de Cristina. Sí, totalmente. Creo que hay en este sentido un Es que cada vez exceso se y va un a hablar menos de abuso. Cristina, porque Superarlo. el propio peronismo no va a querer hablar más de Cristina. A veces me ha Son etapas que parecido... van pasando y... Bueno, les va a costar porque ya te digo que el balconcito va a dar mucho de sí, ¿eh? Empezaste muy joven queriendo entrar en Gran Hermano y ahora estás en un Gran Hermano enorme. Además, cada día, esto es el Gran Hermano de verdad, ¿eh? Es el foco público esto diariamente a todos los niveles. es un gran ¿Cómo? ¿Qué hermano te de dio verdad. para ir a Gran Hermano? ¿Qué te No, pasó? era un capricho adolescente. Un capricho adolescente, era en el año, no sé, fines de los 90, principios del 2000. Un capricho adolescente para ver, pues yo estaba convencido que era el ganador, que iba a ganar, que no había chance que no gane. Ah, siempre creíste en Y después ti. abandoné en el casting, abandoné, pero era como una aventura adolescente. Y nada más, y ahí quedó. Y un día lo conté y quedó como que yo era y no, aborrezco Gran Hermano. De aventura en aventura y a lo mejor te vemos de presidente. Gracias, Manuel. Bueno, por ahí me ves en mi casa leyendo un libro o jugando un jueguito con alguien por internet. Gracias. Todo puede pasar. Gracias y suerte. Gracias.